Hoy en Libros con Huella vamos a tratar sobre el libro ¿Para qué sirve realmente la ética? Ha sido objeto de un premio, el Premio Nacional de Ensayo 2014, una temática capital hoy, el papel de la ética en las sociedades democráticas avanzadas como la nuestra, la responsabilidad que la falta de ética o los incumplimientos de los códigos éticos tiene en lo que llamamos desafección de muchos ciudadanos y ciudadanas hacia la política y la forma en que podemos resolver este problema, cómo rearmar moralmente la vida pública y el conjunto de la sociedad. La autora es efectivamente una autora relevante. Adela Cortina es catedrática de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Valencia, es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y es un referente intelectual de primer orden en nuestro país. Y le agradecemos muchísimo que nos acompañe esta tarde en la sede socialista. Precisamente hoy en el diario El País, en una entrevista, reivindicaba el papel de los intelectuales españoles en la vida pública. Y decía Adela en esa entrevista, ¿cómo que no hay compromiso? Hay compromiso y hay propuestas cotidianamente. Bueno, su presencia hoy aquí es una buena muestra de ello. Reclamaba, eso sí, el fin de lo que llamaba la partidización, ¿no? O el etiquetaje peyorativo constante de cada opinión libre y autónoma. Reivindicaba el progreso moral que a pesar de todo ha experimentado la sociedad española, por eso hoy nos escandalizamos de cosas que a lo mejor hace unos años no generaban escándalo, y alertaba sobre el grave coste moral y político que está teniendo el incremento de las desigualdades. Su libro es un libro muy interesante, actual, instructivo, alerta sobre los costes de la falta de ética, en el deterioro económico, en el deterioro institucional, en la ineficacia en el funcionamiento de las instituciones, también en cuanto a la desconfianza, el pesimismo, la desesperanza de la ciudadanía. Identifica el rearme moral, la exigencia ética con la justicia. A mí me ha gustado esa formulación de dar a cada uno lo que le corresponde, ni más ni menos. Justicia es eso, ¿no? Compromiso con la calidad de vida de los ciudadanos, en fin. Para presentar el libro contamos con todo un referente ético en el PSOE, ¿no? Que es nuestro compañero Chimo Puig, secretario de Reformas Democráticas en la dirección del partido, secretario general del Partido Socialista en el País Valenciano y candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana. Referente ético vocacional, pero referente ético también obligado, porque aspirando al puesto al que aspira, pues se necesita mucho armazón ético, ¿no?, para limpiar lo que le va a tocar limpiar, sin lugar a dudas. Un político de mirada limpia y de sonrisa permanente que en este partido, en esta casa, desde luego, queremos muchísimo. Vamos a darle la palabra en orden inverso a como yo les he presentado. Primero va a hablar Chimo, después va a hablar Adela. La verdad es que para mí es una alegría, y le agradezco muchísimo a Rafa y a la Fundación Pablo Iglesias que me permitan participar humildemente en esta tarde, en este acto, por tres razones fundamentales. Primero, por la autora. Desgraciadamente, personalmente no la conocía hasta hoy, pero le he tenido siempre una gran admiración por todo lo que he leído, que es mucho de ella, ¿no? Por la admiración, por su compromiso intelectual del que hablaba Rafa, y sobre todo porque, como hoy decía de ella un periodista en esa entrevista a la que aludía también Rafael Simancas, nada humano le es ajeno. En segundo lugar, por su libro. Un libro extraordinariamente actual, un libro que abre muchos interrogantes, pero que también da respuestas. Y que de verdad, vamos, lo más importante del libro que les puedo decir es que lo lean, y que les aseguro que no les va a defraudar en absoluto. Y en tercer lugar, también me hace especial ilusión porque Adela Cortina es valenciana. Es la imagen que nos gustaría a los valencianos, y a mí en este caso como candidato a presidente de la Generalitat, me gustaría que esa fuera la imagen de la Comunidad Valenciana.
Desgraciadamente, nuestra reputación en los últimos años ha caído, pero no ha caído por los valencianos o las valencianas, que son gente honrada, honesta, trabajadora, gente que ha sido siempre el paradigma del esfuerzo y del saber hacer, sino que ha sido porque los gobiernos que hemos tenido, desgraciadamente, no han estado dedicados al interés general y no han tenido fundamentalmente un comportamiento ético. Por tanto, es verdad que por estas tres razones para mí es muy interesante poder estar aquí y hacer públicas algunas reflexiones que desde luego me gustaría que compartamos después, ¿no? Es un acto además que lo hacemos en la sede del Partido Socialista, un partido que quiere de verdad asumir como un reto fundamental y prioritario la superación de la crisis política, la deslegitimación que en estos momentos sufre la política por la falta de credibilidad, por esa desafección de la que hablaba también Rafa, y que nosotros hemos tomado buena nota y estamos intentando superar esta situación con propuestas de verdad, con hechos y no con palabras, que afectan desde luego a la honradez radical en la política, a la limpieza democrática, que afectan también a la necesaria reconversión de las instituciones y que afectan sin duda a la participación política. Una reconversión institucional que, como también se decía, se necesita despartidizar y se tiene que cambiar profundamente. Pero en ese sentido, lo primero que iniciamos además fue la Declaración de Valencia, que es un paso adelante, la aprobación de nuestro Código Ético, porque de verdad, si no superamos el atasco de falta de credibilidad de la política, no será posible avanzar en lo que debe ser además nuestro trabajo en recuperación de los derechos y libertades perdidos y sobre todo pues en superar esta desigualdad enorme que está creciendo en nuestra sociedad. Bien, pero en medio de esta vorágine permanente, yo creo que está bien y es muy importante que una fundación como la Fundación Pablo Iglesias esté permanentemente en el debate de la reflexión. Es fundamental pensar, porque hacer está bien. Nosotros ahora en el partido decimos hacer, y hacer está bien, pero para hacer antes hay que pensar. Y por eso hay que reflexionar y yo creo que tenemos que reflexionar pues leyendo fundamentalmente a personas que aportan, como es el caso de Adela. La vida no es un tuit. La vida no es un tuit y por tanto pues está muy bien las tecnologías de la información, pero realmente la simplificación enorme en la que vivimos hace que finalmente haya poco espacio para esa, digamos, política bien construida. Voy a hacer dos pequeñas reflexiones, una sobre la autora desde su obra y después ya tres aproximaciones sobre la obra. En primer lugar, permitidme que comience aplicando a la propia autora algunas reflexiones del propio libro. Porque para Adela Cortina, un componente relevante de la ética de un profesional, sea en el área, en el ámbito que sea, es la vocación de ofrecer a la sociedad el bien que su profesión puede darle. La concepción en suma de la profesión como también un medio para contribuir al bien de los demás, no solo al propio. Y en ese sentido hay pocas intelectuales como Adela que está contribuyendo, lleva contribuyendo muchos años reiteradamente a mejorar la sociedad con sus reflexiones sobre la ética desde las más distintas perspectivas. El libro que hoy presentamos y que, como les he dicho, es un libro no para ser comentado, sino para ser leído, es un ejemplo de eso que les decía, de utilizar, en el buen sentido de la palabra, su profesión para mejorar a los demás. A menudo, muchas veces, cuando hablamos de ética, nos quedamos en la visión filosófica de los valores. Adela aterriza en este libro la importancia a ras de piel que tiene la ética para el ser humano, para un pueblo o para una institución. Porque la ética, y permítanme la expresión, es útil. Nos hace mejores, nos hace más felices y sin duda más justos.
Y en este sentido la autora sale de las paredes del debate académico para transmitir a la sociedad lo beneficioso que resulta la ética. Lo hace con un lenguaje asequible, contando historias y fábulas, recorriendo citas de grandes filósofos, sobre todo su querido Kant, buscando el origen etimológico de las palabras para explicar su significado, el concepto profundo de las mismas. Bueno, Adela en el libro nos va desgranando la relevancia de la ética, de los distintos planos de la ética, el del carácter, el del cuidado, el de la compasión, el de la cooperación, el de la libertad, el de la profesionalidad, el de la justicia, el de la felicidad y también el de la democracia. Que como hoy decía en la entrevista a la que aludía antes Rafa, la democracia, si está en peligro en estos momentos por algo, es por la desigualdad. Y efectivamente, la democracia está en peligro por la desigualdad. Bien, y tres aproximaciones al contenido del libro. Hay muchas, porque como les decía, cada epígrafe nos abre muchos elementos, muchos argumentos de reflexión. Pero yo voy a centrarme solo en tres, porque lo importante de verdad esta tarde es oír a Adela Cortina. En primer lugar, voy a acercarme en aquellos que tienen más con el funcionamiento de la política y de la democracia, que es nuestra pasión de muchos de los que estamos aquí, ¿no? Y en este sentido, subrayar en primer lugar una reflexión de Adela que me parece especialmente significativa y clarificadora en estos momentos que vivimos. La importancia central del diálogo en la política. Dice Adela en su libro que una actitud ética es la de no granjearse enemigos, que es mejor cooperar que buscar el conflicto. El diálogo es nuclear, forma parte nuclear de la ética. Una idea que nos debe hacer reflexionar sobre lo que está pasando en la política española en los últimos años. Tener un adversario, como diría Adela en su libro, granjearse por definición un enemigo, en la política española se ve como una cuestión positiva y que además tiene réditos en el ámbito electoral. Yo no quiero hacer hoy un partidismo, pero creo que algo empezó a romperse en España, empezó a torcerse definitivamente con el gobierno del señor Aznar. Aznar y el tiempo de Aznar significó una ruptura real, una fractura en el diálogo. Y es verdad que nosotros también hemos podido caer en esa trampa en muchos momentos, y desde luego también los que ahora aparecen como nuevos con viejas ideas, también parece que quieran hacer un ejercicio de adanismo y que de lo que se trate sea de echar a una gran parte de la sociedad para empezar de nuevo como si nadie hubiera existido. Y también parece que les genera buenos resultados, al menos demoscópicos. En cualquier caso, ciertamente hay una gran conexión entre la crisis ética y la crisis política. La mala política consiste, a mi parecer, en destruir desde el enfrentamiento y en la satanización de la diferencia. En vez de construir desde el diálogo como forma de acentuar lo común y también de enriquecernos todo con las diferencias y la diversidad, la destrucción parece que gana enteros. Parece que hoy escuchar, debatir, buscar puntos de encuentro sea siempre un síntoma de debilidad o directamente un objetivo imposible. No se quiere hablar ahora por parte de algunos de la reforma constitucional porque no se acepta que el diálogo en sí mismo sea positivo. Se ha roto el diálogo social cuando se ve que el diálogo social es positivo para la economía de una manera decisiva. La mejor noticia en el campo económico que va a pasar en Valencia, en la Comunidad Valenciana en los próximos meses, va a ser una inversión muy importante que va a hacer la factoría Ford. La Ford ha decidido invertir en Almusafes una importante generación de puestos de trabajo,
Y esto se ha conseguido, y me lo dijo a mí el presidente de Forte España, el presidente de Forte Europa, gracias al acuerdo social y gracias al acuerdo sindical con la Unión General de Trabajadores fundamentalmente. Por tanto, el acuerdo social siempre es un paso adelante. Pero en estos momentos parece que la confrontación está en todos los ámbitos, también en el ámbito territorial. En el ámbito territorial también parece que aquellos que optan por las posiciones más radicalizadas y más de confrontación son los que tienen mejor resultado electoral. Y, bueno, ¿qué solución lleva el enfrentamiento? Ninguna solución, pero en la segunda reflexión a la que después haré referencia, que es el cortoplacismo, pues bueno, es tirar el balón hacia adelante, ya veremos qué pasa. Los políticos nos empequeñecemos y empequeñecemos la política cuando se abre todo el espacio a la demagogia, a la banalidad, al simplismo, lejos de la serenidad necesaria para un buen debate político. Recuperar los valores éticos de la política es efectivamente una exigencia para recuperar la credibilidad de la política y a través de ello poder hacer un ejercicio de nuevo horizonte para la democracia española. Adela destaca muy claramente en este libro el valor central del diálogo como forma ética de hacer política, y yo creo que nosotros debemos aprender de esta referencia y actuar en consecuencia. El diálogo entre todas y entre todos, buscando coincidencias, pero también enriqueciéndonos y aprendiendo de las diferencias. España ha sido fruto del diálogo en su mejor versión. Por eso es bastante indignante cuando se hace esta lectura absolutamente falaz de lo que significó lo que se llama por parte de algunos el régimen del 78. El régimen del 78 ha llevado a España a los mejores momentos de su historia, sin ningún lugar a dudas, con todos los problemas, con todas las situaciones difíciles y desde luego con todos los errores enormes que se han podido cometer. Pero desde luego el diálogo fue el que motivó la Constitución y ha sido un gran acierto y un gran activo para este país. Y ahora también sería necesario, y es necesario, y por eso nuestro partido lo está pidiendo y otros sectores también, ¿no? Que es necesario reflotar esa Constitución, renovar ese compromiso constitucional. Es evidente que han pasado en 30 años muchas cosas y que hay que cambiar aspectos de la Constitución, algunos de ellos incluso como la propia presencia en Europa de nuestro país, que no está contemplada, o en su integridad, o tantas cuestiones. Oye, cuando hicimos la Constitución, no existía Internet. Hay muchas cosas que efectivamente hay que replantearse, el título octavo, muchas cosas. Pero es evidente que hay que hacerlo a través del diálogo, porque otra historia es imposible. Cuando se habla por parte de algunos de romper la baraja significa una especie de totalitarismo, porque si no hay diálogo, evidentemente alguien va a acabar perdiendo gravemente. Bien, nosotros frente a quienes predican la confrontación apostamos por el diálogo y por las reformas, porque esa falta de diálogo desde luego es el peor síntoma de la mala política. Y la segunda reflexión es la que tiene que ver con el maldito cortoplacismo. Yo creo que Adela lo explica muy bien en su libro y se identifica con esas dificultades para planificar políticas a medio plazo. Rafa, que ha sido durante mucho tiempo responsable de infraestructuras, es increíble que no se pueda plantear infraestructuras a medio y largo plazo acordadas. Sería lo razonable. Pues nosotros lo intentamos, pero no es fácil, ¿no? Y bueno, pues esa renovación, dice Adela, de cada 4 años, muchas veces, ya no digo en infraestructuras, en muchas cosas, parece como si se volviera a empezar cada vez de nuevo, y es bastante cansino, ¿no? El cortoplacismo se ha instalado, no se puede no solo establecer planes a 4 años muchas veces, sino que realmente se está en el cortoplacismo de alta densidad o alta velocidad. Cortoplacismo al día. Cada día tiene que haber respuestas que muchas veces, desde luego, son respuestas poco meditadas.
Y aquí también me gustaría valorar someramente lo que significa las tecnologías de la información, la comunicación, lo que significa Internet, que ha sido muy positivo, puede ser muy positivo para la democratización, muy positivo para la participación política, para la cercanía, para la rendición de cuentas, para la transparencia, para abrir muchas más vías de participación, pero también hay un componente que si no se sabe manejar con racionalidad no es positivo y hay que mejorarlo. Y es que hemos llegado a un lenguaje político tan simplificado que es casi infantil en muchas ocasiones. Y eso, sí, exactamente, es de espectáculo y muy infantiloide, ¿sí? Y entonces, claro, eso degenera en una mala producción política. El representante político se ve cada día pues dando opiniones permanentes y cometiendo errores, algunos de carácter ético muy importantes. El otro día vi un tuit que hacía un personaje relacionado con una de las facciones del independentismo catalán, que decía lo siguiente: dentro de 200 años, cuando Cataluña sea independiente, nadie se acordará si el presidente que lo hizo posible era un pederasta, un ladrón, un jugador de casino o un asesino en serie. Y no ha pasado nada. Y que no haya pasado nada me parece también muy preocupante. Bien, pues yo creo que todo va muy a prisa, debe ir muy a prisa, pero que, oye, hay que pensar, hay que pensar. Más espacio para el sosiego, más reflexión, porque no siempre el camino más recto es el más recto geométricamente, ¿no? A veces no, en política no es así. Como 2 y 2 no son 4, tampoco el camino más recto es el geométricamente más recto. El político que está enganchado todos los días en las redes sociales, contestando, interactuando, está muy bien, lo tenemos que hacer, pero ¿le queda tiempo para entrenar su carácter como exige una actitud ética en la vida? Ahí me quedo. Y el tercera y última reflexión, Adela habla de un aspecto, a mi entender, fundamental para explicar lo que ha pasado estos años. La clara influencia de la falta de la ética en la crisis y muy especialmente en la desigualdad. Nosotros venimos además de una tierra donde la relación entre crisis y falta de ética es muy perceptible. Ha sido la falta de ética la que ha contribuido a la ruina económica, social y moral de un país, pero ha sido la falta de ética la que lo ha producido. Porque si hubiéramos tenido gobiernos éticos, actuaciones éticas de los representantes del gobierno, no hubiéramos llegado donde hemos llegado. Y esta combinación además daña, cuando habla de la utilidad de la ética, es que la ética es un elemento fundamental también para la buena economía de las empresas, para el buen comportamiento de las empresas y también de las propias instituciones. ¿Saben cuánto daño le ha hecho a la economía valenciana la corrupción? En un estudio que hicimos nosotros con la universidad, en solo 3 años significaba más de 1.500 millones de euros que se han perdido por culpa de la corrupción, porque genera unas sinergias muy negativas. La ocultación, el engaño, la falta de ética agranda desde luego cualquier problema. En nuestro caso, además, el caso bancario, no solo en general en España, ¿no? Esta falta de transparencia a las entidades bancarias, a la que hay que sumar la falta de diligencia de los órganos de control, también a los políticos que cambiaron las leyes para expropiarse, quedarse, incautarse para sí mismos las cajas. Todo eso hace un daño que desde luego tiene una base de comportamiento ético y acaba representando desde luego una liquidación del sistema económico y social. El daño causado, por tanto, no es solo una hipoteca sobre la reputación, que lo es, sino también es cuantificable en la derivada de puestos de trabajo, de recursos sociales, de estado del bienestar. En definitiva, este es un libro que abre la puerta a múltiples reflexiones y yo simplemente tengo que reiterar mi agradecimiento
a Rafa por haberme invitado, a Rafa Simancas y a Adela por estar aquí. El Partido Socialista se siente muy honrado de su presencia. Gracias por tu clarividencia, gracias por tu ética al servicio de las personas y, sobre todo, gracias por tu confianza en el ser humano. Eso es lo fundamental. A mí me gusta mucho aquello que dice Tony Judd, que el ser humano no es malo por naturaleza. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a la Fundación Pablo Iglesias por la invitación a estar aquí esta tarde. En principio a Rafa Simancas, que fue el que me llamó por teléfono y me dijo que teníais este programa y que sí vendría, y yo le dije que con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Y a Chimo Puig, por supuesto, pues muchísimas gracias por esta presentación que ha hecho del libro tan entrañable y tan empapada. Desde luego se lo sabe mejor que yo y se lo agradezco enormemente, y a todos los presentes pues estar aquí esta noche cuando podían haber hecho otras cosas muchísimo más entretenidas, y eso siempre hay que agradecerlo, que estén aquí en este momento. Chimo cree que no me conoce personalmente y en realidad sí me conoce personalmente, porque hace muchos años un grupo de profesores de las universidades de Valencia y Castellón nos reunimos en Morella, en una sede que tiene la Universidad Jaume I de Castelló allá, para reflexionar con otros invitados alemanes que vinieron y tal. Y entonces nos dijo el profesor que organizaba aquello: bueno, el alcalde de Morella, que es un tío estupendo, nos va a enseñar los mejores edificios de Morella y tal. Y efectivamente el alcalde de Morella, que es un tío estupendo, nos enseñó todo aquello, e incluso tenemos una foto con él delante de una de las grandes fachadas. El alcalde de Morella era el señor Chimo Puig, que está aquí, y desde entonces ya lo conozco personalmente, y él a mí también, aunque no debió fijarse. No pasa nada, no soy persona para recordarla por nada, de nada, sino que lo comprendo muy bien y está muy justificado. Pero bueno, que efectivamente ya lo conocía desde entonces y nos trató maravillosamente bien, y los extranjeros se fueron contentísimos porque además se quedaron deslumbrados con la ciudad. Fue impresionante cuando íbamos allá, pues con el cochecito y tal por el campo, y de pronto apareció Morella y se quedaron absolutamente helados. El que no haya ido, por favor, que vaya, porque merece la pena, y si se lo enseña Chimo todavía mejor. Bueno, pues en principio sí nos conocíamos y me alegro mucho de que nos veamos aquí de nuevo. Y entrando en el tema de los asuntos del libro, pues se ha dicho, y lo veníamos comentando por el camino, yo creo que ya hay un acuerdo muy generalizado en que la crisis que estamos pasando no solo es una crisis económica, medioambiental, energética, etcétera, que por supuesto, sino que es una crisis de valores éticos. Y por primera vez en la historia hay economistas que lo están diciendo, es decir, que es evidente, pero la verdad es que hay gente como los generales aquellos que no se rendían ni ante la evidencia, ¿no? No había manera, y efectivamente se ha visto que es una falta de valores éticos. Y yo recuerdo otra experiencia muy cortita que fue muy graciosa hace muchos años, cuando estaba Lerma en el gobierno valenciano. Se hizo un congreso, iban a hacer un congreso del PSOE y tal, del PSPV, y primero se hizo una especie de precongreso para discutir de temas. Entonces la consejera de Cultura, que era amiga mía, que era Pilar Pedraza, pues me invitó a mí también para que hiciéramos una mesita de ética y de tal, de valores. Y había una mesa de derecho, había una mesa de economía y había una mesa de ética. Entonces lo que era muy gráfico es que las mesas de derecho y de economía estaban en la planta baja. Eran salones grandes. Todo el mundo sabía que iban a venir muchos al tema de la economía y al tema del derecho. A los de la ética nos pusieron en una salita pequeña, muy coqueta, que estaba allá arriba, que cabíamos 4 gatitos, y entonces pues allá nos tuvieron y nos subimos a la mesita. Y fue muy interesante porque empezamos a hablar de ética, y hete aquí que venga de militantes que empezaron a subirse desde el derecho y la economía a la ética. Es decir, empezaron a pasarse ahí arriba, porque había muchos de ellos que decían: pero si yo me metí en el partido por esto, si a mí lo que me interesaba eran los valores éticos, si a mí, bueno, muy bien, hay muchas cosas y tal, pero a mí lo que me parecía es que aquí se ofrecía un tipo de valores por los que merecía la pena trabajar. Y al final de la jornada andaba todo el mundo en la salita pequeña y el derecho y la economía se habían quedado despoblados.
A mí me gustó mucho ese tipo de experiencia de gente que sí recuerda, pero si los valores era lo más importante que teníamos, por lo que merecía la pena emplearse a fondo en todo esto, porque luego vienen toda una serie de batallas en las que hay que entrar. Pues claro, evidentemente los medios son fundamentales, pero por esto es por lo que habíamos entrado. Yo creo que efectivamente la política tiene que ver con la ética y que los buenos políticos tienen que ver con la ética, y los buenos ciudadanos también, porque la política no la hacen solo los representantes, sino que los ciudadanos son clave. El libro de ¿Para qué sirve realmente la ética? La verdad es que fue una propuesta de la editorial, que habían pensado hacer una colección de ¿para qué sirve realmente X? Y entonces tenía que ser realmente una cosa importante. Entonces alguien en la editorial dijo la ética, y alguienes le dijeron, pero eso no le interesa a nadie. La persona insistió, la ética, pero eso no le interesa a nadie. Bueno, pues al final lo consiguió. El siguiente libro es ¿para qué sirven realmente los mercados? Lo digo para que vean que son cosas importantes. Son cosas importantes. Luego ahí se acabó la colección, pero bueno, realmente esa era la idea, ¿no? Entonces a mí me invitaron a hacer ¿para qué sirve la ética? Ya me pareció genial y dije que me parecía estupendamente. Resulta que, bueno, el libro más o menos ha tenido su éxito porque a la gente le importa mucho la ética. Realmente la ética nos va en nuestro mismo ser, en nuestro ADN, y cuando se habla de ética en serio, la gente, en mi experiencia, es que siempre respira y dialoga y habla y le preocupa, porque lo llevamos en el cuerpo, porque los seres humanos somos morales, lo queramos o no. Se puede explicar de muchas maneras, Zubiri y Aranguren lo explicaban muy bien, pero yo creo que hay una manera, que es la que explico en algún momento en el libro, que me parece muy gráfica, y es que a fin de cuentas todos nosotros nacemos con un temperamento que no hemos elegido, lo que se llama la lotería natural y social. Se nace con una lotería natural y una lotería social que no hemos elegido, pero a lo largo de nuestra vida no tenemos más remedio que ir tomando decisiones. Eso sí que no nos lo quita nadie. Y cuando se toma decisiones, se va generando una predisposición a seguir decidiendo en el mismo sentido. Quien se acostumbra a tomar decisiones injustas acaba generando una predisposición a tomar decisiones injustas. Y quien se dedica a tomar decisiones justas o se esfuerza por tomar decisiones justas va generando la predisposición a decidir con justicia. Y eso pasa igual con la prudencia, con todas las predisposiciones que se nos puedan ocurrir. Con lo cual decían ya los griegos que lo que se va generando, y es uno de los capítulos, lo que se va generando cada uno de nosotros es un carácter. El carácter es el conjunto de las predisposiciones que alguien tiene, que cuando son predisposiciones para el bien, los griegos entendían para la felicidad, se las llamaba virtudes, y cuando eran predisposiciones para el mal, es decir, la desgracia, eran los famosos vicios. Ya sé que la palabra virtudes no se lleva nada, ya sé que no se lleva nada, pero bueno, yo ofrezco el término griego que creo que era muy bonito, que el término griego era arete, que quiere decir excelencia. También sé que las excelencias no se llevan nada. De hecho, me invitaron a dar una charla en un colectivo catalán de educación, y cuando yo puse excelencia me dijeron, no, hombre, no puedes cambiarlo, no puedes cambiarlo, es que entonces eso va a parecer que vamos a entrar en la competición de los que están por arriba y los que están por abajo. No, no, es que yo no lo voy a entender así. Yo por excelencia entiendo que cada uno tiene que competir consigo mismo para sacar lo mejor que tiene, y entonces la excelencia es lo que los griegos llamaban ese tipo de intentar tener una habilidad lo mejor posible para poder servir a la comunidad. Necesitamos gente que desarrolle sus capacidades, que desarrolle sus habilidades, pero si leéis la Ilíada y la Odisea, que seguro que los habéis leído, y si no, pues habréis visto la película famosa que se ha hecho por ahí. Bueno, pues lo bonito de esos héroes no es que eran héroes, sino que la comunidad se daba cuenta de que ellos les ayudaban a sobrevivir, porque necesitaban que el príncipe fuera prudente, necesitaban que los guerreros fueran valerosos, necesitaban que todas esas capacidades se necesitaban para la comunidad, y por eso a estos que eran excelentes se les conservaba en la memoria con cariño, porque estaban al servicio de la comunidad. Yo creo que efectivamente todos los seres humanos nos generamos necesariamente un carácter. Bueno, lo creo yo y lo cree todo el mundo, o sea, esto sí que es una evidencia.
nos generamos un carácter necesariamente. Y podemos hacerlo en la línea de la felicidad o podemos hacerlo en la línea de la desgracia. No somos libres para todo, pero eso sí que está en nuestras manos. Hecho por el cual todos los seres humanos somos morales, porque todos nos generamos un carácter u otro. Y eso, unos tienen más oportunidades, otros tienen otras, pero eso está en nuestras manos y no tenemos más remedio que hacerlo. Por eso los griegos entendían que esa asignatura pendiente, pues hay que cursarla bien, porque es la más importante de la vida. Porque si uno no acierta, pues va hacia la desgracia en vez de ir más hacia la felicidad, que evidentemente hay mucho que no nos cultivamos nosotros, sino que depende de lo que nos encontramos en la vida. Con qué nacemos, a qué gentes nos encontramos, con qué situaciones nos encontramos, por supuesto. Pero las gentes que se forjan un buen carácter saben sacar mucha más punta a las situaciones que las personas que se forjan un carácter débil, un mal carácter. Y por eso conviene, decía Heráclito de Éfeso, que el carácter es para el hombre su destino. Si uno se forja un buen carácter, intenta ser prudente, intenta ser justo, intenta ser honrado, cuando llegan las malas situaciones y cuando llegan los malos, puede sacar mucha más punta. Y sobre todo si lo hace con otros, porque el carácter no se forja en solitario, sino que la vida se forja con otros y nos la vamos haciendo juntos. Efectivamente, todos tenemos que ser morales en más o en menos. Y entonces lo inteligente es forjarse un buen carácter en las personas, en las organizaciones, en las asociaciones y en los pueblos, porque todos nos vamos forjando en un sentido o en otro. Esa sería la primera cuestión cuando se decía, ¿para qué sirve la ética? Pues mire, para empezar, no va a poder eludirla, no va a poder deshacerse de ella, porque usted va a tener que ser más o menos moral, con lo cual es inteligente tratar de forjarse el carácter lo mejor posible, ya que con eso me voy a encontrar de todas maneras. Y dicho esto, ya situados en que las empresas son más o menos morales, los políticos son más o menos morales, los universitarios son más o menos morales y las universidades también, más o menos, pero todos estamos ahí, la pregunta es, ¿y cómo lo hacemos? Pues de la manera que sea más inteligente, y por eso el primer capítulo pues se titula, en mi caso, Abaratar costes y crear riqueza. ¿Por qué abaratar costes? Bueno, porque a todo el mundo lo que le llama la atención es el tema del dinero. Si le dices que algo sirve para abaratar costes, entonces atienden, si no, no te atiende nadie. Pero además, porque a mí me parece más inteligente abaratar costes que recortar gastos. Si abaratamos los costes, después no tendremos que recortar. No tendremos que recortar en sanidad, en discapacidad, en ayuda a la dependencia. No habrá que recortar si hemos abaratado antes. ¿Cómo se abaratan los costes? Pues habrá gente que sabrá muchísimo de eso, pero yo tengo un ejemplo, perdonen por el chauvinismo los presentes, pero es el Tribunal de las Aguas de la ciudad de Valencia, que el otro día me quedé decepcionadísima porque mis alumnos no tienen ni idea de ninguno de qué era el Tribunal de las Aguas. Y les dije, pues el jueves a las 12 ya estáis en la Puerta de los Apóstoles de la Catedral viendo cómo se reúnen los síndicos de las acequias y cómo la gente que tiene un problema va a presentar su litigio y cómo los 8 síndicos, vestidos con sus blusones negros y sin tomar nota de nada, porque allí todo es hablado, cuando alguien presenta su problema, lo presenta y entonces el que lleva la voz cantante le dice calle vosté y le dice al otro parle vosté, el otro habla y al final se dicta la sentencia y no hay nada escrito. ¿Por qué no hay nada escrito? Porque desde siglos se sabe que esto descansa en la palabra dada. Si alguien ha dado su palabra, va a cumplir. A mí me parece impresionante no solo que el Tribunal de las Aguas lleve tantos siglos, sino que la Premio Nobel de Economía Elinor Ostrom ponga el Tribunal de las Aguas como un ejemplo de lo que es la distribución justa de un bien común. El agua es un bien común. Si la gente que quiere disfrutarla no la distribuye con justicia, el bien se acaba. Entonces cada quien tiene que cumplir su parte del pacto, porque si no al final el bien se termina. Efectivamente el Tribunal de las Aguas es sumamente barato. Con unos cuantos blusones negros tenemos resuelto el tema. Se nos pone allá, se dice ni un papel, ni, perdón por los que sean de derecho aquí presentes, ni un abogado. Todo esto está ya claro y
es baratísimo porque efectivamente cuando hay confianza, los gastos de transacción se hacen muchísimo más baratos. Todo el mundo sabe que entonces no hay que gestionar, no hay que decir, sino que ya está descansando en eso. La confianza abarata costes. Cuando en una sociedad los ciudadanos confían en los políticos, los clientes confían en los lugares a los que van a comprar, los alumnos confían en los profesores, los pacientes confían en los médicos. Cuando la confianza puede reinar, efectivamente los gastos de transacción se pueden eludir y además el dinero se abarata enormemente. Dice uno de los autores, que yo menciono ahí porque menciona a bastante gente que va en esta dirección, que es mucho mejor una sociedad en la que la gente no miente que una sociedad en la que la gente sí miente, porque desde la verdad y desde la veracidad efectivamente podemos confiar más y todo nos resulta como mucho más sencillo. Y yo creo que es verdad. Por eso cuando se me pregunta ¿para qué sirve realmente la ética?, tengo que decir que, entre otras cosas, efectivamente para abaratar costes en una sociedad que es realmente humana, porque las gentes podemos confiar unos con otros, nos podemos fiar unos de otros, y eso es una sociedad que funciona humanamente, porque lo humano es no engañarse, no mentirse, lo que es inhumano es lo contrario. Por eso primero uno habla de la verdad y luego viene la falsedad y lo ponemos como la otra cara de la moneda. ¿Abaratar costes para qué? Pues el dinero siempre es un recurso escaso y entonces hay que colocarlo en unas cosas sí y en otras cosas no. Y entonces más vale poder colocar el dinero pues en educación, en sanidad, en discapacidad, en etcétera, que haberlo perdido por el ámbito de la corrupción, por el ámbito de la prevaricación, por todas esas cloacas que se ha ido, uno no sabe ya dónde ni en qué paraíso fiscal está. Si todo eso se hubiera evitado, se podría haber invertido muchísimo mejor. Y no solamente se hubiera ahorrado dinero, sino una cosa que es todavía más importante, se hubiera ahorrado sufrimiento. Porque efectivamente la situación en la que estamos es la de cantidades de gente que están sufriendo, y todos lo sabemos, porque todos conocemos gente que está en paro desde hace mucho tiempo, y familias en las que no hay ingresos, y alumnos nuestros que dicen, me voy a probar a ver si encuentro trabajo porque desde luego aquí ya sé que no voy a tener oportunidad. Entonces, hubiéramos ahorrado mucho, o se ahorra mucho con la ética, tanto en dinero como en sufrimiento. Tengo que hacer una aclaración. El libro está en la 5ª edición. Se hacen unas tiraditas muy pequeñas. No, es que con esto no se forra nadie. Es decir, que no es que yo estoy haciendo la propaganda de la ética porque es que la cosa... No. Es que creo que una sociedad que vive éticamente es una sociedad en la que se ahorra dinero, se ahorra sufrimiento, se ahorra muchas cosas, y que es verdad, y que no es una palabra que yo odio, que es la moralina. Me tomé la molestia de mirar moralina en el diccionario, y moralina quiere decir prédica empalagosa y ñoña que se extiende sobre una situación que está corrompida y empieza a oler mal para que no huela mal. Un test de moralina hay por todo el mundo. Se empieza a hablar de valores, de no sé qué, de no sé cuántos. Si la situación está corrompida y es para que no huela mal, eso es moralina. Y yo creo que a los presentes la moralina no nos interesa. Pero la ética en sentido serio no es moralina, sino que es efectivamente que la verdad es mucho más fecunda. A mí me pusieron el título de ¿para qué sirve? A mí me gusta más hablar de fecundidad que de utilidad, pero bueno, me parece que la verdad es mucho más fecunda que la mentira, la confianza es mucho más fecunda que la desconfianza, la prudencia es mucho más fecunda que la imprudencia, y así podemos ir siguiendo con todos esos lados de la ética. Primera cuestión, creo que una sociedad ética es una en la que efectivamente las gentes tienen menos sufrimiento y además pueden tener más dinero para cosas que son verdaderamente necesarias. El segundo punto que yo quería nombrar esta tarde, que también está dentro de los distintos capítulos del libro, lo ha comentado Chimo de alguna manera porque es importante. Nuestro grupo de investigación estamos trabajando en la cuestión de las neurociencias y de la biología evolutiva, porque nos parece muy interesante, y estamos estudiando el cerebro. Como todo el mundo está con el cerebro, pues nosotros también estudiamos el cerebro. Y entonces
pues desde los estudios cerebrales se llega a avalar algo que creo que todos sabíamos sin necesidad de estudiar el cerebro, pero es mucho mejor cuando hay un aval científico, ¿no? Que la cooperación efectivamente es mucho mejor que el conflicto. Quien se está buscando conflictos y confrontaciones continuamente genera adversarios, quien busca la cooperación genera aliados. Y es mucho más inteligente tratar de buscar aliados que tratar de buscar adversarios. No tenemos mucho tiempo, pero no resisto, aunque en el libro lo cuento, pues contar la anécdota de mi amigo, cuyo nombre no digo porque está hasta aquí de que lo cuente, pero un amigo que es la persona más bondadosa que conozco en el mundo, la más bondadosa que conozco en el mundo, que cambia radicalmente, como si pasáramos del Dr. Jekyll a Mr. Hyde en el momento en que se pone a jugar al parchís. En ese momento se olvida de la amistad, de la familia, de todo el mundo. Yo he jugado con él y con sus hijas y con su mujer. Se olvida de todos y no es que quiere ganar, es que su obsesión es eliminar a todos los demás. Entonces goza de qué manera cuando puede matar una ficha. Es algo increíble. A todos nos produce un goce cuando matas una ficha, pero es que lo suyo es delirante. Y entonces si además la ficha acaba de salir, porque te ha salido un 5 y ya la tienes ahí, bueno, a casa, te dice todo contento. Y si además contando, porque son 20 puestos, mata a otra y entonces puede contar otros tantos más, bueno. Y si la ficha que mata está a punto de entrar, bueno, en la meta ya es él, no va más. Es insoportable jugar con él. Mira que es buena gente, pero te genera una... Y yo he aprendido una cosa con eso, y es que al final de las partidas, los que estamos jugando con él, solo queremos una cosa. No queremos ganar, queremos acabar con él. Y nos apoyamos unos a otros para poder acabar con él, porque nos tiene hartos. Bueno, yo creo que buscar enemigos es mala cosa, y es mucho más inteligente generar aliados que adversarios. Cuando uno se mueve por el conflicto, cuando se empeña en que es el más listo de la clase, que la cuestión es la competitividad, y hay que educar para la competitividad, para que el chico sea no sé qué y no sé cuántos, al final al primero de la clase lo odia todo el mundo. Y está deseando, me acuerdo un primo mío que sacaba, y mi padre siempre, las matrículas que saca fulanito, las matrículas, bueno, yo no iba mal, pero mi padre siempre nos lo nombraba, y me acuerdo que un día mi hermano me dijo, ¿sabes lo que le ha pasado? Le han suspendido las matemáticas y la física. Nos pusimos contentísimos, por fin lo han suspendido. Bueno, eso de generar ese tipo de antipatías no es buena cosa, es mucho más inteligente generar aliados que adversarios. Esto lo decía Kant en La Paz Perpetua con otra expresión, cuando decía que hasta el demonio, que es un ser sin sensibilidad moral, preferiría vivir en un estado de derecho, decía él, es decir, en un estado con seguridad, un estado con paz, un estado sin conflicto, y añadía, con tal de que tenga inteligencia. Con tal de tener inteligencia uno se da cuenta de que es más inteligente vivir de la cooperación que desde el conflicto, generar aliados que generar adversarios. Y ese es un segundo punto que a mí me parece que es muy importante destacar, porque tenemos una base cerebral para ello, porque resulta que la evolución nos ha preparado más para la cooperación y tenemos la posibilidad de optar por la cooperación frente al conflicto. Nos ha preparado para los dos, para ser conflictivos o para ser cooperativos. Tenemos por lo menos las dos opciones, porque algunos decían que solo hay el egoísmo, el gen egoísta y todas aquellas historias, entonces pues no tenemos salida. Bueno, está el tema de la cooperación, está el tema del conflicto, y entonces conste que no voy a contar muchas historietas más, porque van a acabar de mí los presentes, pero bueno, me gusta mucho la de aquel jefe indígena que estaba contándoles una historia a sus nietecitos de que en todo hombre hay dos lobos que están luchando constantemente, el lobo de la concordia, el lobo de la paz, el lobo de la amistad y el lobo de la discordia, el lobo del conflicto, el lobo de la venganza, el lobo de la mentira. Cuando acaba su relato, los nietecitos le preguntan, abuelo, ¿cuál de los dos crees que ganará? Y la respuesta a mí me parece genial, aquel al que alimentéis, aquel al que alimentéis. Yo creo que eso es clave para la educación. Esta mañana he dado una charla también para la gente de educación de allí de Valencia. Aquel al que alimentéis. Si uno se empeña en educar a los chicos para la competencia descarnada, pues
pues sale. Pero si uno se da cuenta de que existe la cooperación y de que existe la posibilidad y de que todos nos necesitamos unos a otros y que somos interdependientes y que todos somos vulnerables y que todos somos frágiles, creo que se puede construir una humanidad muy diferente. Y para eso sirve también la ética, para que seamos inteligentes y nos demos cuenta de que la cooperación es mucho mejor que el conflicto y que la confrontación. Y en ese sentido es en el que estoy de acuerdo totalmente con Chimo, que esto vale también para la política, porque al final los ciudadanos acabamos hartos de crispación. Acabamos hartos de crispación. Es decir, no habrá posibilidad de encontrar un acuerdo en algo que nos preocupa mucho a todos. Cuando se ve en un partido que están todos, que si fulanito, que si menganita, y al final dicen los ciudadanos, levantamos el dedo y decimos, oiga, que estamos aquí. Claro, porque están ustedes que si fulanito, menganito, el otro, no sé cuántos, el de más allá, y al final uno acaba diciendo, oiga, que mire usted, pónganse de acuerdo, porque no puede ser que estén ustedes en lo suyo y aquí pues hay el discapacitado que no sé qué, la ayuda a la cooperación al desarrollo que ni llega, el tal, hombre, por favor. Y bueno, por último, pues no nos da tiempo de mucho más, pero hay que aterrizar en la democracia, como ha dicho Chimo, porque hay un capítulo dedicado a la democracia y obviamente, pues ¿para qué sirve la ética? Pues para intentar hacer una democracia que algunos pueden llamar radical, otros real, otros auténtica, otros profundizar en la democracia, me da exactamente igual. Lo que me parece muy interesante es que nadie está proponiendo, bueno, nadie es relevante, nadie está proponiendo pasar de la democracia a una dictadura. Si hay unos pocos, pero yo no los conozco ni los oímos. Todo el mundo piensa, por lo menos generalmente, que la democracia es el mejor régimen que podemos tener, solo que no es satisfactoria y hay que mejorarla. Creo que ahí es donde estamos en este momento, ¿no? Y bueno, pues cómo mejorarla, yo creo que es importante tratar de ver qué modelos de democracia queremos y cuáles hay que potenciar. Y por esa razón es por la que yo en algún momento pues hablaba de 3 modelos de democracia. Uno de ellos es de mi cosecha, los otros 2 no son de mi cosecha, sino que están plenamente en la calle, pero si a los presentes pues les parece que reflejan la vida cotidiana, no es ninguna tontería. Serían la democracia emotiva, la democracia agregativa y la democracia deliberativa. ¿Qué es la democracia emotiva? Digo la clave. Primero, la clave es la de que, como comentábamos antes, así como en las elecciones, en los ayuntamientos, etcétera, es más fácil la participación directa de los ciudadanos, aunque al final estamos en democracias representativas porque hemos visto que otra cosa no es factible y por eso estamos en democracia representativa. Pero claro, el tema de la democracia representativa es que las decisiones y los representantes son elegidos por mayoría. Y entonces la gente, ¿qué pasa con la regla de las mayorías? Entonces hay un autor norteamericano, John Dewey, que decía una cosa impresionante que la recogen muchos autores hoy en día y dice, la regla de las mayorías es tan absurda como sus detractores le acusan de serlo. Pero lo importante no es la mayoría, lo importante es cómo se forman las mayorías. Lo importante es cómo se forman las mayorías. No pueden hacerse las cosas por unanimidad. Para conseguir unanimidad hay que negociar tanto que nunca se haría ni un solo cambio. No hay más remedio que recurrir a la mayoría. Pero el tema es ¿y cómo se forman las mayorías? Y entonces decía él, las mayorías se pueden formar a través de la deliberación, a través del diálogo sereno, a través de la argumentación, a través del intercambio de pareceres. Y si es así, eso es verdaderamente una democracia. Yo al hilo de este tema pues ofrezco 3 modelos, la democracia emotiva, la agregativa y la deliberativa. ¿Qué sería la democracia emotiva? Aquella en que se consiguen las mayorías por la manipulación de las emociones. Las gentes sabemos que tenemos la dimensión emocional del ser humano, está muy instalada en el cerebro porque es lo primero que se sitúa en el curso de la evolución. Las emociones son lo que más nos toca, lo que más nos hace saltar, la emoción te conmueve y entonces vas en un sentido o en otro y una manera de conseguir generar mayorías es por la movilización de emociones y por la manipulación de emociones. Es un modelo, yo creo que no es un modelo de democracia, entre otras cosas porque la palabra democracia quiere decir gobierno del pueblo y el pueblo no es
un conjunto de individuos aislados, muy emotivos, que de vez en cuando se ponen todos en marcha porque ocurre una catástrofe. Eso es masa. Y yo aprendí hace mucho tiempo que hay que distinguir entre masa y pueblo. La masa es un conjunto de individuos más o menos atomizados que tienen poca relación entre sí y que de vez en cuando se produce un acontecimiento y todos se emocionan. ¿Qué ha pasado con el ébola? Todo el mundo nerviosísimo. ¿Qué ha pasado en París? Todo el mundo nerviosísimo. Pero solamente es en ocasiones y a los 2 días ya no queda nada, porque todo el mundo estaba muy emocionado, pero esa gente no tiene relación entre sí. No es que están unidos ni por la amistad, ni por la argumentación, ni por nada de nada, sino que todos tienen unas emociones que en un momento dado les ponen en marcha y todos van detrás. Eso es masa y no es pueblo. Y yo creo que la manipulación de emociones es muy peligrosa, porque no es una auténtica democracia. La democracia agregativa querría decir que cada uno de nosotros tiene unos intereses y la única manera de generar mayorías es votando todos y sumando los intereses de cada uno de nosotros, y la mayoría es la mayoría numérica. Bueno, efectivamente es lo que tenemos, más o menos. Bueno, tenemos de todo, cuidado. Estos son tipos ideales, ¿no? Que diría Weber, no se da en estado puro ninguno de los tres, sino que siempre está todo mezclado. Pero la pregunta es, ¿qué queremos potenciar? Entonces, tenemos democracia emotiva, tenemos democracia agregativa, se suman los votos y lo que sale es... Pero lo que critican muchas gentes hoy en día, desde los años 90 del siglo XX, es que los agregacionistas creen que es imposible. Primero, creen que la gente nacemos con unos intereses que no vienen generados socialmente, sino que cada uno nace ya con sus intereses puestos. No, mire, los intereses de cada quien se van generando también socialmente, en la relación social, lo cual quiere decir que lo que se ha generado socialmente, también socialmente se puede cambiar y se puede modular. La relación social también puede cambiar. Segunda cuestión, si sumamos los intereses, bueno, pues lo que sale es una mayoría numérica, que una vez es una, que es una vez es otra, pero es mejor eso que el emotivismo, es mejor eso que la dictadura, pero lo que proponen los partidarios de la democracia deliberativa es que efectivamente la democracia consista en que entre las gentes que forman el pueblo no sean individuos atomizados que no tengan nada que ver unos con otros, sino que sean capaces de entrar en diálogo, que sean capaces de entrar en argumentación, que sean capaces de generar unas posiciones comunes, porque nuestro desafío es pasar del yo prefiero esto, yo prefiero lo otro, a nosotros queremos un mundo que sea así. Pasar del yo al nosotros. Que no nos quedemos nada más sumando, que unas veces es una cosa y otras veces es otra, y unos quieren esto y los otros quieren lo otro, y como decía Robert Dahl, creen que la gente vota por sus intereses. ¿Qué va? Hay gente que vota en un sentido para que su mujer no le dé más la paliza. Y es verdad, hay gente que vota a este o al otro para que no le den más la paliza. ¿Se trata de sumar intereses, de agregar intereses, o se trata de generar un tipo de debate sereno, de argumentación, etcétera? Yo tengo que contar una anécdota de una alumna que dijo una vez en el máster que nosotros tenemos, dijo que lo que a ella le había gustado mucho de Podemos es que por primera vez había podido discutir y debatir en asamblea con otros las cosas, en una asamblea que había tenido lugar en la calle. Lo digo para que hay que aprender las cosas, es decir, que a veces hay gente, hay mucha gente, gente joven también, que le gusta hablar de sus temas, y no solo lo que estoy haciendo yo ahora, que no hay derecho, porque yo estoy soltando un rollo, pero lo bueno no es soltar un rollo, sino lo bueno es que si hubiera habido más tiempo y no tuviéramos que coger el AVE, pues ahora hiciéramos un diálogo y que todo el mundo hablara, ¿no? Yo creo que es verdad que hay que generar ciudadanía que pueda argumentar, que pueda deliberar, que pueda expresar sus opiniones en voz alta, que vea que se le escucha, que vea que ella argumenta y que se responde. Yo creo que ese nivel de la argumentación y la deliberación lo necesitamos, porque si no, al final, los ciudadanos está cada uno en lo suyo, un buen día van todos a votar, porque va y se toca el cornetín y todos vamos a votar, pero no hay entre nosotros para nada ningún tipo de deliberación. Cuidado, en democracia esto siempre es partiendo de que la base que tenemos en principio es el desacuerdo,
no soy una infeliz que no me creo que estamos todos de acuerdo, no, hay desacuerdos, pero como hemos de tomar decisiones comunes, de alguna manera hay que generar los acuerdos, y creo que la deliberación, la argumentación es importante, y voy a ir acabando. Creo que hay que recuperar algo que Aristóteles llamaba la amistad cívica, que es muy importante. La amistad cívica no es la amistad que une a las gentes que se van a tomar café juntos, ni nada por el estilo, sino que es la amistad de los ciudadanos de una comunidad política que saben que es una sociedad que tiene que construir algo juntos y por lo tanto tienen que tener algunas metas comunes por debajo de las cuales no se puede caer sin caer en inhumanidad. Hay unas metas comunes que es necesario perseguir. Esta mañana en la charla esa de educación decía una orientadora con muchísima razón, es que cada vez que gana alguien las elecciones nos cambian la ley de educación. No es posible que hagan un pacto educativo de tal manera que no vayan cambiando los temas más sustanciales cada vez que ganan unos u otros. Yo dije, hombre, se ha intentado, pero no se ha conseguido. Es decir, pero es verdad que la gente nos damos cuenta de que hay cosas que son mínimos de justicia en los que no es difícil ponerse de acuerdo. Yo creo que efectivamente, como decía José Ortega y Gasset, el tigre no puede destigrarse, pero el ser humano puede deshumanizarse. Y hay unos mínimos de justicia por debajo de los cuales no se puede caer sin caer en inhumanidad. No es difícil decir cuáles son en este momento en España. No hay que ser el primero de la clase para darse cuenta de que en este momento el nivel de desempleo es increíble, la desigualdad es increíble, la pobreza en determinadas familias también lo es, la ayuda a la dependencia no va adelante, no va a la ayuda al desarrollo, no va a las jubilaciones, todo lo que se os pueda ocurrir, que podéis ir diciendo, creo que podríamos ponerlo en voz alta, y eso sería el núcleo de lo que al fin y al cabo sería lo que en un tiempo fue el estado del bienestar, que no se puede hacer de la misma manera. Bueno, pues hay que hacerlo de otra, vamos a rompernos la cabeza a ver cómo lo hacemos. Yo prefiero hablar de estado de justicia que de estado del bienestar, pero creo que sí que es un núcleo de justicia al que no se puede renunciar. Y entonces, pues lo que tengo que decir es que ese núcleo, al fin y al cabo, es el núcleo de la socialdemocracia. Lo puede pensar cualquiera de los que está aquí presente, no es ningún descubrimiento que estoy haciendo. Y me parece que es un núcleo que tiene que generar esa amistad cívica en el sentido de decir, tenemos que ir hacia ahí, porque no puede ser que las cosas estén como están, porque estamos en este momento bajo mínimos de humanidad. Y eso en un contexto europeo que creo que es el nuestro, por muchas batallas que tengamos y por muchas dificultades, porque creo que nuestro marco es Europa y que Europa tendría que recuperar aquella economía social de mercado que es la que le dio un distintivo en un momento determinado y que hacía que algunos dijeran es mejor la utopía europea que la utopía estadounidense. Me acuerdo cuando nos lo decía Rifkin y tal, y comparaba los dos modelos y decía, es mejor este que el otro. Yo creo que en torno a ese tema habría que generar esa amistad cívica, porque creo que es la meta que habría que proponerse como mínimo, y después ya cada quien, si la gente quiere más cosas, es otra historia, pero creo que es un mínimo. Y también creo que para eso sirve la ética, para intentar ver que una democracia tiene que ser el gobierno del pueblo, que el pueblo tiene que tener unos mínimos compartidos, porque si no vamos en una línea conjunta, esto no es pueblo, y yo eso es lo que propondría para generar una amistad cívica. Se podría hablar de muchas cosas más, pero bueno, vamos a acabar diciendo, como siempre con Kant, que eso es lo que se merecen los seres humanos, que son fines en sí mismos y no simples medios, que tienen valor en sí mismo, que no tienen un simple precio, sino dignidad. Bueno, pues ya hemos acabado.